Yo pienso que en mi caso la mejor arma es la fe. La mejor arma. En 1973 se estrenó la película El Exorcista y en el 2005 salió también a la luz El exorcismo de Emily Rose. Para los escépticos se queda solamente en películas, pero para otros es una realidad. Por eso, hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra tercera temporada y es Monseñor Julián. Monseñor, ¿cómo está? Un cordial saludo para usted, Ángelo, para todo el equipo. Gracias por la invitación y sí, aquí estamos, dispuestos a hablar de todo lo paranormal. Bueno, Monseñor, vamos a comenzar hablando de algo muy sencillo. ¿Quién es Monseñor Julián, el que nos acompaña hoy? ¿Cómo llegó a ser exorcista? ¿Pertenece o no pertenece a la iglesia católica, a la que nosotros conocemos? Hablemos un poquitico de eso antes de irnos con lo paranormal. Claro, sí, es muy importante. Bueno, pues vamos a resumir la historia, ¿no? Ajá. Digamos que yo soy de acá de Florida Blanca, soy de acá de Santander. Digamos que desde pequeño la infancia estuvo marcada por temas paranormales, ¿sí? Como sucesos típicos de casas antiguas, fincas, todo esto, pues por el contexto en el que uno nace, ¿sí? Yo pertenezco a la comunidad exorcista Nuestra Señora de los Milagros. Es una comunidad independiente, la cual tenemos con el compañero de trabajo, que se llama Andrés Pinzón, el reverendo, y nosotros actualmente no somos de la Iglesia Católica Romana como tal, como ese concepto, porque pues por cuestiones laborales, envidias, rencillas y pues también por gustos, para poder llevar la labor de una mejor manera, pues decidimos hacer parte de esta comunidad nosotros e independizarnos, por así decirlo, como de las empresas y tener esta comunidad para poder trabajar, ¿sí? ¿De dónde surjo yo? ¿Cómo se da todo esto? Bueno, yo estudié en el Seminario Mayor, estuve acá 3 años, claro que sí, me retiré un tiempo, luego estuve en la universidad, yo soy licenciado en filosofía, tengo también la especialización en teología por parte de un seminario independiente, ya no católico, y ya lo último, el último obispo o la última iglesia a la cual pertenecimos, que se llamaba Iglesia Católica Ecuménica, pues me dieron como ese grado o ascenso a Monseñor. Pero pues yo miro eso más allá como un título humano, eso no ni quita ni pone. Sí. Ya, yo me llamo Julián Carreño, listo, si soy padre para usted bien, si no soy padre pues también. Eso es lo de menos, ¿sí? El tema es pues dentro de todo este estudio que hemos hecho, también estudié el tema de la demonología, ¿sí? Con el seminario de la iglesia ISET que le nombro, ahí hicimos una especialización, entonces eso nos dio como el aval o el cartón o el papel para ejercer la función. Pero pienso que más que todo es la práctica, ¿no? La experiencia, el gusto, el amor. Piensa en los apóstoles. ¿Qué certificado les dio Jesús? ¿O qué cartón? La experiencia. Y pienso que es el amor, como el hacer las cosas porque le gusten a uno, que le nazca. Trabajar, servir en cualquier campo. Y en este caso, pues lo espiritual. Ok, bueno, hoy vamos a tratarlo de Monseñor. Me gusta esa palabra porque, digamos, me siento cómodo con Monseñor. Monseñor, cuando yo tenía 14 años llegó una avanzada de Florida Blanca, del seminario, a hacer una invitación para que yo fuera a la iglesia. Mi madre en ese tiempo no me dejó ir, pero sentía yo que quería ir, pero ella me dijo, no, usted no va. ¿Cuándo usted es llamado a esta vocación de servir, de ir a Dios? ¿Qué fue lo que lo llamó usted a ir al servicio? Bueno, ¿ustedes han escuchado la historia de Jonás? El que se lo tragó a la ballena. Bueno, yo desde niño fui acólito. Póngale usted 8, 9 años, pues empecé en la iglesia tradicional, sí. Mi papá no quería en ese momento, mi mamá sí, bueno, en fin, ahí duré varios años con todo el camino, ¿no? La primera comunión, confirmación, grupos juveniles, luego pues que ser acólito, todo este cuento, y digamos que luego llega la etapa normal de la rebeldía y hasta luego. En algún punto pues hice como Jonás, me escondí o rehusé, digamos, como escuchar el cuento de Dios. Cuando salí o decidí retirarme del seminario católico romano, estuve como casi 5 años con 0 cosas de Dios. Me hice loco, como llama uno. Y llega un punto en que la vida lo estrella uno con esto. Ya, ¿qué se puede hacer? Como que si es para usted, es para usted, por más que se esconda. ¿Sí? Pero pues yo siempre de niño como ese interés con lo espiritual, con las cosas religiosas, ya más concreto con lo paranormal, pues siempre me gustó. O sea, en vez de darme miedo,
Cuando le decían a uno, venga, es que allá asustan, allí pasa algo, vamos a ver qué pasa, quiero que me asusten. Sí. Y nunca pasaba. Entonces, ¿cuándo fue la primera, digamos, situación paranormal que usted dice, venga, ya tengo que, me gusta, ¿sí? Pero ya tengo que empezar a creer realmente en esto porque viví esta situación que me llevó a decir, venga, voy a creer en lo paranormal. Listo. Las películas que referenciamos, ¿quién no las ha visto, no? Pues yo también las vi. También le hicieron serie a la misma parte del Exorcista. Ajá. ¿Sí? En mi casa o en la casa paterna decían que un familiar se aparecía. Yo me quedaba hasta tarde esperándolo a ver si llegaba. Sí. Porque le pasó a uno, a dos, a tres familiares que lo veían, que lo sentían, que hacía cosas. Y yo me trasnochaba esperando que llegara. A ver qué era la situación. Nunca se apareció. Ok. ¿Qué he analizado yo? Que cuando a usted como que le gusta esto, menos lo asustan. Como que le huyen antes. Sí. Sí, porque uno va a casas a hacer visitas, exorcismos, limpiezas, que es que allá tumban los muebles, sacan los cuadros. Y va uno y no pasa nada. Obviamente, pues hace uno la tarea y tampoco vuelve a pasar nada. ¿Sí? Como que también las cosas se predisponen para que pasen o no. Algo que me llevó como allá a profundizar, pues fue cuando estaba en el seminario, en un seminario en San Gil, y a una persona le pasó un tema pues espiritual, sí, digámoslo así, que cayó en posesión. Y el que era el sacerdote de esa comunidad no fue. Sí, como que lo llamaban, como que, hey, venga, colabórenos, nos pasa esto, mire, ayúdenos, ¿qué tal, Pascual? Y pues el padre no salió. Les dijo, vaya, yo rezo desde aquí, vaya, ustedes se ayudan. Ok. Bueno, así quedó. Y en la madrugada volvieron a tocar. Pues uno de seminarista tiene que hacer caso, ¿no? Ser obediente y no puede uno pues saltarse las reglas ni nada. Yo estaba pues, de seminarista en ese momento. Yo me escapé de la parroquia. Y pues fui a ver qué era la situación. Sí, y cuando llegamos al lugar, pues estaba la policía del pueblo, una muchacha, póngale usted de 50 kilos, esposada, amarrada, y casi que todavía los levantaba a los policías. Y eran dos policías pues de un buen tamaño. Pues esa fue como la primera experiencia en seco, digamos así. El tema me gustaba, listo, bonito, lo paranormal, la brujería, exorcismos. Pero pues fue verlo de primera mano. En vivo y en directo ahí. Ahí. ¿Y qué hago ahora? ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Y la gente como que, bueno, no llegó el padre, pero bueno, haga algo usted. Que él... Bueno, pues nos tocó orar. Básicamente estuvimos casi hasta las 4 o 5 de la mañana orando por la persona. Él se reía, vociferaba. Pues en ese momento de uno, pues sin experiencia como tal, pues como que asusta, ¿no? Como que uno, bueno, y ahora, y si se nos mete, si se nos pasa. Bueno, al final la cosa se logró calmar, volvió la persona, se le buscó ayuda en su momento, pues para ese tema. Y pues ese fue el antes y el después, que yo dije, no, esta vaina, pues sí existe, no es nomás como en las películas. Y pues me tengo que preparar, tengo que hacer la cosa bien. Para ojalá, pues mañana ayudar a otras personas. Ese fue como el punto de inflexión. Ahí estábamos precisamente hablando antes de comenzar la entrevista y me decía, venga, es normal que si vamos a hablar de estos temas, los espíritus se alboroten, me decía usted. Entonces, es muy normal que usted siempre esté como tan sensible a este tema de sentirlos, de pronto de verlos, los espíritus, o simplemente es cuando ellos ya toman, digamos, posesión de algún cuerpo. Sí, es normal el mundo, o sea, no es normal, pero uno lo normaliza. Sí, usted ya que está en el cuento ya lo normaliza. Uno va en el carro, en el taxi, y hablando de brujas, de exorcismos, y el chofer como que, ¿a quién subí aquí? ¿Quién llegó aquí? Para uno es el día a día, sí. O sea, es normal para uno, no está bien que pase, pero sí las energías suelen moverse, suelen manifestarse. Cuando tocan estos temas, digamos que sí, se alborotan, porque digamos que en este lugar pasó algo, no sabemos, ¿no? Bueno, llegó alguien que de pronto me puede ayudar, un padre, un religioso, un orador, un pastor. Como que esa energía quiere de pronto, a veces ayuda, quiere descansar. Hoy hay energías que se arraigan a un lugar. Esta es mi casa, esta era mi finca y no me voy. Sí. Y digamos que uno es el peligro, ¿sí? Porque llega lo que representa lo espiritual, digámoslo así. Y para esa energía uno le puede poner en peligro su ubicación. ¿Sí? Hay lugares donde uno va y expertos de otros temas, como temas de visualización, lo que usted dice, canalizar, medium, cosas así, manifiestan, por ejemplo, que el espíritu le manda a hacer tal cosa, cura, ya sabemos la que sigue, déjeme en paz, váyase de aquí, ¿sí? Porque se perturban las energías de una u otra manera.
Y los equipos o los temas electromagnéticos o con energía suelen ser usados por ellos como campos para manifestarse. ¿Sí? Por eso se han inventado pues, en el tema paranormal elementos como el K2, el Ghostmeter, que básicamente son elementos que miden pues, los campos energéticos. Sí. Por casualidad en algún momento yo leí y miré que los que juegan Xbox descubrieron que el Kinect también como que permitía materializar o ver esas energías, y hay gente que en lo paranormal usa los Kinect para ver qué se manifiesta ahí. Entonces sí es viable que la energía se mueva en estos temas. Bueno, para las personas que son escépticas, completamente escépticas, ¿qué les podríamos decir? Y la pregunta es, ¿sí existen los demonios? ¿Sí existen los entes espirituales diferente a lo terrenal que nosotros conocemos? ¿Sí existe? ¿Y cómo le podríamos decir, venga, convénzase porque sí es real? ¿Cómo dice la frase del Carnaval de Barranquilla? Ajá. Quien lo vive ajá. es quien lo goza. Y el mundo espiritual sí existe por más ateo que uno sea. Sí. Piénselo así. ¿Quién es un ateo? Están negando que existe Dios, Ajá. ¿cierto? Que no cree en Dios y se rebela contra el mundo tradicional o contra la religión. Pero para yo negar eso, ya estoy creyendo que existe. Porque si para mí no existe, ¿para qué peleo con eso? Sí. Entonces, el ateo es el que más cree en Dios, porque es el que más pelea de que eso no existe y tiene que poner tesis para tumbar, digámoslo así, la creencia, ¿sí? Y en el caso espiritual o lo paranormal, pues a mucha gente le cuesta creer, es válido, pero cuando ya pasan cosas, le toca a uno creer. Sí. Una frase que uno escucha mucho en las personas allá en la casa, cuando van a cita, bueno, nosotros hacemos como consultas, citas, consejería, pues de sanación, liberación y exorcismo según la necesidad de la persona. Atendemos personas, ¿sí? Ellas hablan, cuentan su experiencia, se ora por ellos. Y mucha gente dice, no, es que a mí no me entra. Ah, bueno, listo. Cuando le entre me avisa. Sí. Entonces, cuando ya le pasa a uno algo, que no encuentro solución, uno empieza a decir, venga, ¿será que sí? Y hemos tenido gente pues, que no es católica, evangélicos, cristianos, gente sin religión, y termina embrujado. Y no creían eso y le pasó. Porque es que el problema no es que yo no crea. Si le hacen, le hacen. Y si le surtió efecto, pues, sea católico o no, le entró. ¿Sí? Entonces el mundo de la brujería está ahí. Que de pronto hoy en día la tecnología hace que sea más visible, pero que también la gente como que le rehuya. Sí, porque hay muchos pues, cuenteros en TikTok también y en las redes pues vendiendo patrañas. Sí. Pero sí está ahí, los demonios, claro. No como en las películas, ¿no? Eso le iba a preguntar. Digamos, ya que entramos al tema de los demonios, ¿sí? Tengo entendido que los ángeles, los demonios son ángeles, pero malos, ¿sí? Por decirlo así. Eso es lo que conocemos. Ellos existen en el sentido de lo que les estoy hablando, los ángeles buenos, los ángeles malos, cómo se representan ellos, cómo de pronto usted que ya tiene ese contacto con esta realidad, porque ya podemos hablar de una realidad, ¿cómo son ellos? Bueno, teológicamente, Ajá. el concepto es, ¿cierto? Pues que hay como un orden, ¿no? Sí. Digámoslo así, dentro de nuestra experiencia o el campo de estudio, como ya algo académico, Sí. ¿cierto? Pues uno mira todo esto desde lo que dice la teología, ¿sí? La base, pues, es la Biblia, obviamente, pues sin importar su versión, la Biblia. Y se habla de que hay una realidad espiritual, ¿sí? Los ángeles, como con rangos, digámoslo así, igual que en la policía, que en el ejército. Entonces hablan de ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, y siga subiendo. Ajá. Entonces, cuando se da el tema o la situación de la revelación, ¿cierto? Que Lucifer y se va con los ángeles caídos y todo este cuento, listo, claro, son ángeles. Ángeles caídos, valga el tema, pero no dejaron de ser ángeles. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Usted es un policía, se retiró, es un policía retirado. Dejó de ejercer. El sacerdote, si se retira, sigue siendo sacerdote. Ajá. Entonces el ángel caído es un ángel. Sí, que quizá perdió la gracia de Dios, que los pintan como que se deformaron por perder la gracia de Dios y entonces sale Lucifer con la típica cara horrible, ¿no? Sí, las sí. patas de chivo Con y todo los este cachos, cuento. sí, todo. Pero son una jerarquía también organizada. Claro, Ok. y cada uno cumple funciones. Ahí entraría el tema de la demonología. Ujú. Y como cada demonio, cada espíritu, pues tiene también sus
subalternos que como que cumplen la función, Sí. según lo que pues uno encuentra en la Biblia, porque hay pues espíritus con nombres concretos, y ya también de otras culturas, porque esto no nace nomás con el catolicismo. Ujú. Los judíos creen en los demonios, ¿sí? Ok. Tienen su rango, tienen su Biblia, los sumerios, babilonios, egipcios, en cada cultura ha habido una realidad con lo espiritual, y han tenido pues sus dioses y sus demonios también. Eso es un tema interesante, pero vámonos un poquitico más a lo que es el exorcismo y lo que son las posesiones, ¿sí? ¿Qué tanto se parece un exorcismo a lo que nos muestran en las películas que al principio mencionamos o las películas que nosotros vemos? ¿Es así de real? ¿O peor? Ya que usted que los ha visto de cerca y pues los ha hecho, ¿no? Yo pienso que el tema, pues obviamente Hollywood es Hollywood, tiene Sí. que meterle mucho para poder vender, ¿sí? Ya que tuerza la cabeza y dé la vuelta y se pega al techo, no, hasta allá no. Ajá, No, eso no va a pasar, sí. ¿sí? Hay gente que lastimosamente ve al demonio en todos lados. Y todos son demonios, y todo es el demonio, y todo es el Satanás. Ojalá fuera así. ¿Sí pasan cosas fuertes en los exorcismos? Claro que sí. Hay personas que hay que sostener entre 4 y 5. Lo del primer caso que le pasó a usted que vio de los policías. Sí, Ajá. y eso se repite. El que de verdad enfrenta un fenómeno de posible posesión desarrolla como ciertas características, digámoslo así, para descartar, porque también hay que descartar los problemas mentales. Sí, no todos están poseídos. Hay gente que lastimosamente tiene pues, su problema mental, que ya avanzó y pues toca buscarles otro tipo de ayuda. Ujú. ¿Sí? Entonces el posible poseído o poseso en un exorcismo o liberación presenta lo que llaman la fuerza excesiva. Ok. Entonces que muchos hombres no pueden manipularlo. Eso sí pasa, sí es real. O sea, podemos decir que ese es uno de los primeros síntomas o digamos como, no, síntomas no, como un requisito para decir, separamos de una posesión a, digamos, a algo ya patológico que mental o físico. Claro, porque Ajá. si la persona que está en la oración en ese momento no está, digámoslo así, que en un golpe de estrés o un choque de adrenalina, Sí. pues ¿de dónde va a sacar esa fuerza? Digamos aquí la compañera productora. Si uno la analiza teóricamente, entre 1 o 2 máximo la van a dominar Ajá. a fuerza. Sí. ¿Sí A o no? María que está ahí detrás. Por más fuerza que tenga. Ajá. Pero ya que ella empiece a manifestar, a pelear con nosotros o quiere atacarnos y que levante a 4 y 5, Por más adrenalina ¿de que dónde? tenga. Sí, o sea, exactamente, ¿no? claro, entonces uno María, empieza a analizar no eres eso. capaz con nosotros, María. A no ser que estés poseída, María. Sí, sí pueden voltear los ojos Ajá. y quedar en blanco, hablar en idiomas que pues la persona no maneja, Sí. ¿sí? Lo más común es que lo insulten a uno en latín, que es como lo más usado el idioma. Ya en casos extraños, hebreo, antiguo, sumerio, babilonio, pero lo más común es latín. Ujú. Sí, pueden cambiar de idioma, cambian la voz. Por más que sea actuación y gente experta en actuación, Sí. cambian su voz. Y soy hombre y hablo como mujer clarito. Ok. Y se nota el cambio, o viceversa. Esos 3 típicos son muy visibles. A veces los objetos se caen en los exorcismos, sí ha pasado. Ruidos en el techo justo a la hora del momento de la oración. Ok. Las velas se apagan, no hay corrientes de aire. Entonces, sí hay muchas cosas que se ven en las películas que sí pasan. Otras pues ya son parte del show de Hollywood, pero sí pasan todos estos temas. ¿Mm? Sí, me surge la intriga porque, digamos, usted porque ya está tocado por el tema, pero ¿cómo actuar? Digamos, si a las personas que no estamos acostumbradas a esto llega a pasar algo paranormal. Porque, digamos, en las películas, cuando usted, por ejemplo, lo asusta o viene un fantasma, usted se cubre con la cobija y ya el fantasma se va porque usted se cubrió con la cobija, ¿no? Pero, digamos, es cómo actuar ante eso. Y, pues, la pregunta directamente a usted, ¿siente miedo? ¿No siente miedo? ¿Cómo usted se siente cuando está enfrentando esta situación de las liberaciones? Yo pienso que si nos diera miedo no lo haríamos. Ajá. O sea, parte de ahí. Piensa usted en el médico que va a operar. Ay, no, y si lo desvivo. Sí. Ay, y si corto mal. El que va manejando. Y si me estrello. El abogado. Ay, no, yo voy a perder el caso. Ajá. Entonces, si nos diera miedo, no haríamos el trabajo. Ok. Obviamente, uno puede sentir, claro, preocuparse, emocionarse. Pasan las emociones, es viable, sí. El mío también en ciertos casos puede darse. Pero no es como la parte común del día a día el miedo. Ajá. Ese es el primero que toca vencer.
Y es lo que más se le dice a la persona que ingresa a un proceso de liberación con nosotros. El miedo lo va a comer. Si no vence el miedo, nada le va a valer. Porque el espíritu, el demonio, ellos se alimentan de su miedo. Ellos viven del miedo. Y si usted se deja ganar del miedo, pues perdió. O sea, nosotros tenemos acá un integrante del equipo que no vino precisamente por miedo. Si él hubiese venido acá, digamos, podría estar más sujeto a pronto que a él le pase algo o que lo asusten a él Claro. o que él escuche cosas. O sea, Claro. mejor dicho, el que esté hoy en el set y esté con miedo puede ser el más vulnerable de todos los que estamos acá. Si llegase a ver por ahí un espíritu, Claro. sí, que no le voy a preguntar si hay o no hay porque yo sé que usted de pronto ya lo sabe, sí, pero esa vulnerabilidad es real. Hay, digamos, elementos que lo hacen a usted más factible a ser poseído o no ser poseído. Por eso es la pregunta. ¿Por qué un demonio llega a poseer a una persona? ¿Usted escuchó el cuento de no le muestre miedo al perro? Ajá. Bueno, básicamente es igual. Entonces sí, la típica persona miedosa, asustadiza, que le huye a esto, es el que más le pasa. Ok. Porque los atrae. Las cucarachas, la que más le teme o el que más le teme, más le aparecen. Sí. Como que lo persiguen. Claro. Hay una frase o un libro que se llama Si lo crees, lo creas. Ujú. Entonces, muchas cosas las atrae a uno lastimosamente porque sí existe el poder de la mente. Sí. Si usted todos los días vive triste, deprimido, me quiero desvivir, ¿por qué nací? Soy pobre. Lo va a hacer toda la vida. ¿Sí? Si usted no se motiva, si no se energiza a cambiar su chillo, puedo, voy a luchar, voy a vencer. En lo espiritual es igual. Entonces, unas emociones, una persona en depresión, en ansiedad, es más susceptible a que la brujería le entre, a que los espíritus lo perturben más, porque ya está débil en su parte inmunológica, en su parte emocional, le entraron más fácil. No quiere decir que el que está feliz, alegre todo el tiempo no le entre, no, pero sí es más viable pues que un espíritu o una entidad ataque a esta persona, ¿sí? Ahora bien, no todos son demonios, pero también las brujas pueden poseer las personas, Sí. los difuntos también. O sea, son tres realidades diferentes. Sí, eso le iba a preguntar. Digamos, hablamos de uno, brujería. Tengo entendido yo en lo que conozco, brujería, ¿sí? Los demonios y las personas que ya fallecieron y no se han ido del plano como terrenal y todavía quedan acá, que también pueden hacer posesiones, ¿sí? Podemos explicarle pronto un poquitico a todas las personas y a mí también, cuáles son esos tres tipos de entes que pueden poseer a una persona. Sí, claro, no. Aquí amanecemos, saquen tiempo, yo, gente de YouTube y todas las redes. Aquí amanecemos. Ajá. El tema es muy amplio, es muy vasto, claro, da para muchas situaciones. Y estas personas o los tipos de manifestaciones, digámoslo así, que dependen, ¿sí? Ya que lo posea uno el demonio, Satanás, Lucifer o otros con nombres desconocidos, requiere características muy concretas, ¿sí? El que ya es poseído por un demonio literal, Sí. tiene que buscárselo, ¿sí? Es una gran condición. Negar a Cristo o renegar de la fe, Ok. aceptar a el demonio como su líder, hacer un pacto, una consagración, y ahí sí venga para acá, papito. Ajá. Ahí sí, porque yo me le entregué, ¿sí? Yo acepté. Como el que se le entrega a Dios y Dios le llena abundancia a su corazón, el espíritu, todo. Exactamente. Ajá, ok. Ya el otro caso, pues, que es la brujería. Sí. Sí, claro, usted lo pueden perturbar, lo pueden querer embrujar y entonces lo empiezan a atacar. Ujú. El demonio ataca externamente, ¿sí? Sí. Empieza a molestarlo, a perturbarlo. Según la fe, nuestra fe cristiana, pues todos los días estamos en tentación. Eso no está adentro, está afuera. Entonces, ahí está el demonio tentándome. Sea infiel, tome cerveza, consuma droga, si Sí. me hago entender, moleste, llegue a pelear. Siempre está la tentación ahí. Yo decido si la acepto o no. Ok. ¿Sí? Entonces, ya la posesión de ese demonio pues incluye las condiciones o ciertas que empezábamos a nombrar. La brujería empieza a atacar tu vida, Ujú. dependiendo, pues, digámoslo así, lo que la persona quiera. Si usted es mi expareja y yo le digo, si no es para mí, no es para nadie, ¿qué quiero? Doblegar Sí. su voluntad. Entonces, muchas de las personas trabajan la brujería en torno a eso, doblegar la voluntad de la persona, someterlo a mis deseos. Y pues buscan la forma más típica, que es con comida y bebida. Tome. Ajá. Y usted, sin saberlo, consume un bebedizo con cualquier cosa usada o trabajada. Llámese tierra de cementerio, restos de difunto,
los fluidos de las parejas, y usted consume eso, y digamos que eso empieza a abrir la puerta a que el mal le entre más fácil. Sí. ¿Ya? Acá hay un dicho suena feo, pero dicen que el dicho que dicen acá en Santander es que el agua de calzón, o sea, eso es real, ¿sí? Y Sí, lo sí. ponemos acá así como es, pero eso es real. Eso es real totalmente. Entonces, cuando usted es víctima del bebedizo, digamos Sí. que es una de las características, no la única, pues ya ese brujo o bruja pues empieza a tener poder sobre usted, ¿sí? A través de pues sus prácticas y rituales. Y ahí empiezan a molestarlo entonces lo que usted decía. Entonces, no tenemos un demonio para poseerlo, entonces le mandamos un difunto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, Ajá. trabajamos con los muertos, lastimosamente, y están en las diferentes culturas, en las religiones y en los cultos de la oscuridad, cómo trabajan con los difuntos. Literal, los brujos también tienen rangos, como los padres, como los obispos. Ujú. Y ellos van y trabajan directamente al cementerio, sí, se roban los huesos, se roban los cadáveres, como usted ve o habrán visto en cientos de videos. Es una realidad. Sí. Usted entra al cementerio, si usted es observador, usted ve la brujería en cualquier rincón, porque es que ya ni siquiera la ocultan. Ujú. Entonces el posible trabajado, posible embrujado, entonces le envían el espíritu del difunto. Entonces siente cosas en la casa, lo que usted decía, empieza la sombra a pasar, que se Sí. caen las cosas, o que lo envían a perturbar. Ok. Sí, esa es la principal tarea, perturbar. Ya si logran que esa entidad lo posea, pues ya cambia la cosa. Y entonces ya en el exorcismo pues se manifiesta la entidad o el alma. No es el demonio, Ujú. es un alma. ¿Sí? Mucha gente dice, no, es que todos son demonios, los muertos son demonios. No. O sea, la persona cuando entra en posesión con un espíritu de un muerto, pues la tarea es mirar qué pasa. O sea, la idea es ayudarlo. Sí. Sí, el exorcismo, más que una tarea divertida o qué rico, saquemos brujas, qué emocionante. Sí, sí es rico. Pero la tarea es ayudar al que está sufriendo. O sea, es Sí, como sí, sí, un claro. ministerio más de consolación, de apoyo, porque estar embrujado no es rico. Se lo aseguro que no, Sí, no es claro, la divertido. persona que lo vive no... ¿Mm? Ahí sí como el carnaval de Barranquilla, no lo está gozando, ¿sí? Claro. Y entonces Ajá. cuando ya el alma habla, o cuando se logra ese tema en un exorcismo, pues empieza a decir, ¿ves? ¿Quién lo mandó? ¿Qué le pagaron? ¿Qué dónde está enterrado? ¿Qué toda esta cosa? Ok. Y se ha comprobado en casos que ha tocado, pues lo que de pronto un espíritu dice, y tal cual como lo dice uno va y encuentra. Sí, por ejemplo, un caso que usted haya de este que estamos tocando. Yo tuve un caso aquí en Santander, fuerte, pues para mí fue fuerte, Ujú. de un muchacho que pues se dedicaba a cometer actos delictivos, digámoslo así, y en ese caminar de su vida pues había desvivido a varias personas. Sí. ¿Mm? Él era un tipo joven de 90 a 100 kilos, empezó a enfermarse, a perder peso, todo este cuento, llegar a pesar 50, 60 kilos, nada le encontraba el médico, llegó por casualidad a nosotros Ujú. y resultó que estaba poseído por un difunto. Ok. Y al empezar a hacer la tarea o el trabajo de esta investigación espiritual, porque también son investigaciones, Sí. dimos con el cuento que el espíritu que lo poseía era uno de los que él había desvivido. Ujú. La familia en venganza buscó brujería contra una persona para atacarlo con una misma alma de las que él se llevó. Entonces, cuando el tipo entraba en trance en la oración, el alma del difunto se manifestaba, ¿sí? Y hablaba y vociferaba y todo este cuento. Y resulta que el alma era hincha del Bucaramanga. Ah, jue madre. Era parte de todo este mundo del barrismo y eso. Sí. Y dentro de la oración, al nombrarle otro equipo, se disgustaba. Al hacerle como porras o adulaciones al Bucaramanga, Sí. se reía. Se Ok. ponía alegre. Al alma nos dimos cuenta que lo enterraron con un arma de fuego. Sí. Y dentro de la oración, la entidad como que intentaba buscar el arma y apuntarme. Ok. Pero pues todo era espiritual, obviamente, ¿sí? Entonces el caso fue fuerte, logramos averiguar quién era y la familia, porque nosotros no hacemos eso, fueron y verificaron y sí, estaba enterrado donde dijo, la ubicación, la locación, todo. El muchacho se liberó, cambió de vida, se arrepintió. Hoy en día no sé dónde está, pero este hombre que literalmente era buscado por la ley, esta experiencia le cambió la vida. Hoy en día está sano, dejó ese mundo de oscuridad, está en la luz y está feliz. Qué bonito. Surgen muchas preguntas y como usted decía,
tomen asiento porque esto puede ir para largo. La cuestión de los pactos, de los famosos que llaman, que son los pactos con el diablo para buscar fama, buscar dinero, ¿se puede hacer? ¿Es real? No irresponsablemente vamos a decir que sí se puede hacer o que no se puede hacer o cómo lo vamos a hacer. No le vamos a enseñar, ¿no? No, no se puede enseñar. Pero sí es real esta cuestión de los pactos. Claro, lo que te decía al principio. Sí. Si yo decido pactar con el demonio, pues me va a entrar, me va a poseer, porque le abrí la puerta literalmente a esa posesión. ¿Mm? Ya hay puertas que se abren también pues, por mi misma forma de ser, por mis actos, por situaciones, sin necesidad de pactarlo o buscarlo. Piensen en películas como Ghost Rider, si alguno la vio, si no, mírela, me parece buena. Sí. Que literal el protagonista hace el pacto como con el demonio y le firma y todo el cuento, ¿no? Sí, se puede hacer un pacto, una consagración. Si vamos a la Biblia, Dios es un Dios de pactos. Es un Dios de negocios. Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí para allá, ¿qué hizo Dios? Un pacto. ¿Ve? Usted me da, yo le doy. Sí, a veces que uno dice, venga, yo cambio esto de mí, pero regáleme la oportunidad, por ejemplo, de tener dinero, de viajar, pero para hacer el bien y la vida, o Dios le dice, bueno, sí, hágale, vaya. Claro. Y la gente católica lo hace, la gente cristiana, promesas. Yo le prometo tal cosa, pero me da tal cosa, le pido la salud de mi hijo, de mi abuelo, y voy al cerro, voy a la basílica, le entrego, Sí. le quito. Pues a la inversa es lo mismo. Las promesas, ajá. Es lo mismo con el demonio. Usted pacta o consagra su vida a cambio de. Mucho se habla de los famosos, claro, pues puede pasar, no lo podemos confirmar o negar de que X o Y famoso tenga el pacto con el demonio, con el patas, con el Chucky, con el chamuco, como lo llaman. Ajá. Pero pues sí es raro que usted de la noche a la mañana, pues si no era nadie, ¡pum! Sí es raro, hay casualidades, claro. Le pegó, sí, pero siempre queda la intriga. Y el pacto sí se puede hacer. Hay una pregunta que me surge y es, ¿influye el hecho de estar en bautismo con alguna iglesia, digamos, que tenga una protección especial el estar bautizado o que de pronto tenga una puerta abierta el no estar bautizado para tener menos protección en cuestiones de las posesiones de los espíritus? Según nosotros, ¿cierto? La mayoría somos cristianos, sin importar la denominación. Ajá. Creemos en los sacramentos, ¿sí? La iglesia católica, nosotros, reconocemos los 7 sacramentos, ¿sí? Bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos, Sí. y los demás. Entonces, el bautismo, según la experiencia, sí es o marca un antes y un después. Y digamos lo que sí es válido en cuanto a la protección espiritual. Por eso las abuelitas siempre molestaban que el niño apenas pasara la dieta, bautizo. Sí. De una, ya, no había que esperar. Porque si tiene la fe o la creencia, pues de que ese bautismo, pues uno según la fe, pues me hace hijo de Dios, ¿no? Ajá. Es como que eso y limpiar el pecado original y todo este cuento, listo. Sí, es como una forma espiritual de consagrarme a Dios. Presentan los niños recién nacidos a la Virgen, Okay. pidiendo la protección de la Virgen María. Entonces sí se cree que el bautismo es algo espiritual que nos ayuda como a estar en más gracia de Dios. El vivir en una gracia es lo importante, los que son parejas, el matrimonio, no como un requisito o un papel, pues según la palabra, pues es como una bendición más, como el estar bajo esa bendición de Dios, ¿no? Entonces sí es viable que los sacramentos nos protejan o nos den como un escudo más en cuanto a la lucha contra el mal. Ok. Vámonos, digamos, ya al tema de las posesiones. Ya hablamos de algunos síntomas, pero como tal en posesión, y también hablamos de algunas cosas que nos hacen nosotros decir, venga, voy a buscar ayuda, ¿sí? Voy a buscar ayuda porque siento que hay algo más ahí. Cuando llegamos a donde Monseñor y le tocamos la puerta, ¿qué nos pregunta? ¿Cuáles son esos primeros pasos como para decir, venga, analíceme porque es que yo siento que hay algo no tan bueno en mí? Claro. Piensa en lo que le voy a decir. A ver, Analice esto y ustedes también. por favor. Y ustedes en la casa también. ¿Sí? Los síntomas o las situaciones espirituales casi siempre se repiten. No porque uno adivine o uno haga magia, pero como que el patrón se empieza a repetir. Uh-huh. Obviamente uno puede percibir cosas. Y entonces yo lo miro a usted y digo, Esteban como que está jodido. De una, o sea, Yo usted le tiene digo ese así, ese como ojo jodido. clínico. ¿Sí? Pero sí hay síntomas muy concretos.
Piense usted si está en casa, bueno, tengo un familiar o yo llevo tantos años enfermo, llevo tanto tiempo, he ido al médico, citas, consultas, exámenes y todo está bien, Ajá. pero me siento enfermo, ¿sí? No puedo dormir, siento ansiedad, miedo, depresión, pero yo estoy bien, no tengo problemas, estoy Sí. sano porque me siento así. Náuseas, vómito, soltura constante, sin causa aparente, y sigue, y sigue, y sigue, y nada lo tapa, Ujú. y el médico no encuentra la solución, y no tengo ninguna enfermedad grave, no tengo cáncer. Entonces, el tema de la salud es uno de los puntos muy concretos. Si está siempre enfermo, siempre cansado, siempre agotado, voy al médico y no tengo nada, puede ser algo espiritual. Es ahí cuando hasta el que no cree lo va a buscar a uno, Sí. porque ya agotó todas las estancias. Fui al psicólogo, me dieron pastillas, lo que sea, y no me alenté. Me sigo queriendo desvivir, sigo triste, sigo enfermo. ¿Para dónde cojo? Ujú. Y uno de los grandes síntomas es eso, la parte de la salud. Que el médico no encuentre razón, que no te den solución, que nada te sane. Porque la medicina ya avanzó. Sí, claro. Y hoy en día me deben descubrir fácilmente cualquier enfermedad. Entonces, ese es uno de los primeros síntomas para un posible embrujado. Estar enfermo y que médicamente nada ni nadie le haga solución. Si usted está así o tiene algún familiar, pilas, ¿sí? Otros lados, la parte económica, ¿sí? Trabajo, lucho, me esfuerzo y no pego ni una. 4 o 5 negocios quebrados, toda la vida sobreviviendo. Entonces puede estar usted embrujado o trabajado en la parte económica o atado por herencias, ruina, pobreza, miseria. Por más que luche y vaya para Estados Unidos, no va a prosperar Ujú. porque le trabajaron la parte económica. 1, 2, 3, 4, 5 parejas, con todas siempre por lo mismo termina. Puede ser un amarre, un trabajo de una pareja pasada para dañar su vida emocional, ¿sí? Hay gente que, sobre todo los hombres, van al momento que es allá en la situación emocional y el amigo se murió. Ujú. Y puede tener 2, 3, 4, 5 parejas y el amigo no quiere trabajar. Ok, ok. Y va al médico y todo está bien. Sí. Y está en la casa y el amigo funciona. Pero va donde la novia y se murió. Entonces puede que le tengan trabajada su parte sexual con los íncubos y con los súcubos, que ya son como los demonios sexuales que maneja uno. Entonces, estos 3 rangos son posibles síntomas. Y ya lo normal, pues que lo asusten, ya que sienta cosas, que lo toquen, que lo miren, pues ya es el extremo. Ya ahí sí, pues ¿para dónde coge? Si toda la noche llega algo a su casa, se le sienta, lo presiona, pues papá, lo están trabajando directamente. ¿Para dónde más se va? ¿Mm? Sí, 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 entiendo. Mire, creo que lo que usted dijo de las como ataduras, pero por herencia, eso se puede heredar a pesar de que usted no tenga, digamos, alguien que le esté trabajando, sino que venga como con una atadura de pronto de su familia que no pudo progresar económicamente y viene de generación en generación, de tener riqueza y que se pierda y a usted le pase lo mismo o no pueda avanzar, pero no porque alguien lo esté trabajando, sino porque viene como de alguna cadena, por decirlo así, de heredada. Claro, ese es otro campo, las Ajá. ataduras generacionales, ¿sí? Como le decía o como hemos dicho, todo no es brujería. Entonces, hay gente que lastimosamente empieza a repetir o a cargar esos ciclos, ¿sí? En el campo espiritual lo llamamos así, ataduras generacionales. ¿Qué es eso? Algo que se repite, algo que se hereda de generación en generación. ¿Tiene sustento bíblico? Sí lo tiene, ¿sí? Según en la Biblia, concretamente en el Éxodo, Dios dice que al que le sea fiel lo va a bendecir hasta 1000 generaciones. Ok. Pero al que no cumpla con su pacto o con su trato, va a repetir hasta la 4ª generación, pues las maldiciones o las consecuencias. Entonces uno empieza a analizar. Llegó Ángelo a cita, padre, es que estoy mal, no consigo trabajo, nada me sale. Ah, bueno, cuénteme, ¿qué es de su vida? No, yo soy separado, 3 divorcios, mis papás son separados, Sí. mis abuelos se separaron, mis abuelos lo vivieron. Pues ahí empezaron a encontrar la cadena. Ok. Ya, no está embrujado Ángelo, no está poseído, pero está cargando toda una línea de ataduras que han marcado lastimosamente su vida. Hay generaciones donde se repite la persona que se desvive. Y en todas las generaciones de esa familia hay uno que hizo eso. Entonces, Ok. como Caín y Abel, que hizo lo que hizo con su hermano, pues el ciclo se empieza a repetir. Vámonos a la parte biológica. Entonces, la tensión, el azúcar, la hipertensión, te dicen que se hereda, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí está la explicación espiritual.
también se puede heredar de generación en generación. Y si usted no corta, si usted no rompe la atadura, pues va a seguir igual. Ok, interesante porque, digamos, hay algunas personas, yo creo que también se cuestionan eso. Venga, pero para mí, ¿por qué me va mal si lo estoy haciendo la mayoría de cosas bien? Y pensarán que es la suerte, ¿no? Pero pues ya estamos viendo desde este campo que hay algo que viene atado a esa realidad que estás viviendo. Bueno, llega todas las personas que están poseídas pueden estar normal, hablar con usted normal, y en cierto momento se empieza a manifestar el demonio. Es decir, por ejemplo, yo llego a donde ustedes y digo, venga, ustedes ven en mí que hay un demonio. ¿Cómo hacen para que ese demonio se manifieste ya como lo vemos y que ustedes empiecen a hacer una liberación? ¿O cómo es ese proceso? Eso depende como del trabajo o el nivel que tenga lo que la persona está enfrentando, ¿sí? Hay personas que solamente con tocar la puerta, con pararse en la sede, se desmaya. Sin hablar, sin decir nada. Llega a la puerta y pues yo llaman familiares, no quiere entrar, se quiere ir, le da el desespero. Como que algo ya empieza a pelear en su interior. Sí. Y la persona ni sabe por qué. Entonces el demonio, el espíritu, la bruja, dependiendo del grado que tenga esa brujería, pues se manifiesta más fácil. ¿Sí? Hay personas que llegan a hablar, se sentaron y dentro de la charla la entidad se manifiesta. ¿Ya? Sí. Y ya los otros, pues sí salen hasta que se hace el momento de la oración. La persona vive normal, tiene una vida tranquila, pasa por lo que decíamos, el tema de la salud, estos cuentos, y puede ir normal. Es hasta hacer la hora de la oración que ya la entidad se manifiesta. Sí, sí, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Si yo estoy en su cuerpo, ¿cierto? Hagan de cuenta una enfermedad. Yo no me quiero ir. Si yo estoy con su cuerpo, lo estoy molestando, perturbando, jodiendo, pues si me descubren, la fiesta se va a acabar. Okay. Entonces, lo que más evita a la entidad es quedar expuesta. ¿Sí? Tiene que resistir o luchar por no manifestarse. Entonces, cuando ya se manifiesta, pues empieza la lucha espiritual. Es cuando más empieza la persona a recibir ataques porque ya lo pillaron. Okay. Entonces, el demonio o la bruja, el espíritu, no se va a quedar a las buenas. Tengo que empezar a luchar contra esa realidad. ¿Sí? Y en la oración, pues es cuando empiezan ya a decir las cosas de qué pasa, quiénes son, de dónde vienen, por qué vienen. Lo más común es que se transformen o se manifiesten. Es en la hora de la oración. Tú puedes hablar de Dios normalmente toda tu vida. Ya. Okay. Y nunca fuiste a buscar ayuda, padre, pastor, lo que sea, y estuviste poseído. Y vivió así tu vida y no supo. Ok, y se fue. En esas manifestaciones, digamos, la persona, ya cuando el demonio, lo que tenga en el interior se está manifestando, ¿la persona es consciente o la persona se va y tiene un lapsus de que cuando ya el espíritu se va y vuelve en la persona en sí, recuerda algo de lo que pasó o pierde conciencia completa en ese momento y la posición es solamente la conciencia del demonio que tiene adentro o el espíritu? Todas las anteriores. Todas las anteriores son iguales porque cada caso es diferente. Cada espíritu, cada brujería es diferente. Hay personas que escuchan todo. Y ya cuando pasa la oración, no, yo hablaba, pero no sé por qué le decía eso. Discúlpeme, yo no quería insultarlo, no sé qué era. Hay gente que está consciente de todo lo que pasa. ¿Sí? Y son los casos más duros. Porque usted siente, usted escucha. Entonces usted escucha que lo mandó a embrujar su suegra. Lo mandó a joder su propia mamá. Entonces hay casos que se vuelven muy duros. Por eso le decía que es algo más de luchar, sí. Pero es estar ahí para la persona. ¿Sí? Porque el que escucha todo, pues escucha de primera mano qué está pasando. Y usted es el que lo siente. No le está diciendo un brujo, una bola de cristal, una carta. Usted está ahí. ¿Y qué hago? Creo. Sí. Está el que se va, sí, literalmente pierde la conciencia, no sabe qué pasa. Y la bruja, el espíritu, pues toma control total de su mente. ¿Sí? Y está el que está como en piloto automático. Queda viendo todo, sintiendo todo, pero no puede dominar su cuerpo. Entonces, se pueden dar de las tres formas. O está el que va y que viene. Un minuto está él, un minuto la entidad. Va y viene. Y son de los casos pues que se complican más porque pues ni aquí ni allá. Necesitamos que esté el uno del otro pues para poder atacar la realidad. Entonces empieza como ese juego a saltar. Voy, vengo. Sí, entonces todo eso puede pasar. Y lo más duro es eso. El que escucha y siente todo. Porque sufre más. Claro. Hay algo que de pronto causa mucho interés y me causa mucho interés a mí y a todas las personas que estamos acá y los que nos están viendo. Hay un paso a paso.
Hay un paso a paso. Hagamos un ejemplo. ¿Sí? A Monseñor lo llaman y le dicen, venga, en esta casa hay alguien que posiblemente está poseído. Vámonos ya a lo de Hollywood. Lo tenemos amarrado. Está hablando en lenguas, está volteando los ojos, está diciendo una cosa, está diciendo la otra, está diciendo incoherencia. Entonces, listo, llamemos a Monseñor. ¿Cuál es el paso a paso, digamos, de un exorcismo, de una liberación? Hay muchas cosas, ¿no? Las brujerías tienen su paso a paso y todas estas cosas. Pero en ese caso, el exorcismo, el caso que le estoy planteando, ¿cómo es un paso a paso de llegar a hacer esa liberación? Claro, sí, se puede contar, ¿no? Sí, ciertas cosas. Cuando ya alguien está así, pues ni modo. ¿Para dónde cogemos a dudar que no esté así, no? Sí, ya toca. O sea, ya está ahí en plena. Ya no se puede separar si es algo psicológico o algo físico, sino que ya es espiritual. Claro, porque la psicología y todo este estudio, pues habla de las personalidades múltiples, la esquizofrenia, sí, eso es una realidad. Y también, pues es parte del trabajo, descartar, pues que usted esté lastimosamente mal de la cabecita, Sí. o que si algo lo esté molestando, o que se juntaron las dos cosas. Ajá. Yo soy fiel creyente de que en las instituciones mentales de acá y de muchos lugares hay gente embrujada y no loca. Ok. Pero como la solución más fácil que es, usted me cuenta eso, lo que usted me está planteando, una persona así, ¿qué hace la gente? Policizo en Camilo. Ya, duérmanlo. Sí, está loco, se Sí. le chispoteó. Eso es lo más común. Casi que la ayuda espiritual es lo último que uno busca. Entonces, lastimosamente hay mucho embrujado, mucho poseído, guardado, que no Ok. debería estar allá. ¿Qué hace uno? Bueno, cuando ya está el caso así, listo. Existe el famoso ritual del exorcismo. Hay exorcismo mayor y exorcismo menor. ¿Sí? La mayoría de personas se les practica el exorcismo menor. ¿Sí? Ya el mayor, pues como su nombre lo dice, es cuando ya se verifica pues, que el patas está ahí, que está el satas. Ok. Ya no es una bruja, ya no es un espíritu. Entonces ya pasa o cambia el rango. Eso está disponible hoy en día en cualquier lado. Usted busca en internet, ritual del exorcismo, PDF, ahí está. Y le sale. Usted de puede una. leer, vaya, practíquelo, vaya, hágalo. Ajá. Pero mire qué pasa. O sea, el tema es lo de menos. Ahí Sí. está el libro. Vaya, haga usted un exorcismo, hágale. Hágalo usted. Va, Neider. Pero cuando salga el Chucky, ¿qué va a hacer? Sí, eso Ese ajá. es el problema. Sí, yo pienso que esto, más que un ritual o que un libro, es la fe. Sí, el don. Llamémoslo así. Entonces, dentro del campo espiritual se habla de dones. Sí. Si tú tienes el don del exorcismo, el libro es importante, la teoría es importante, pero pasa a un segundo plano. ¿Sí? Porque lo que cuenta es eso. ¿Qué tengo yo o qué Dios me concedió para hacerlo? Hay gente buenísima jugando fútbol. Ujú. Yo no soy capaz de hacer un gol ni al arco vacío. Hay gente muy buena para las matemáticas. Y lo revienta usted con cálculo, con geometría y pucha. Sí. Entonces lo espiritual es igual. El ritual se hace, se practica en ciertos casos, claro, se leen ciertas oraciones concretas, salmos, oraciones en latín, ritos, conjurando para que se manifieste, para que diga su nombre, para que se vaya, sí. Pero lo importante es el don y la fe. Yo pienso que en mi caso la mejor arma es la fe. Ok. Porque si usted no se lo cree, le va a pasar lo de la Biblia a los dichosos exorcistas de Hechos de los Apóstoles, Sí. que dijeron, esto como que está chévere, esto como que es bacano. Ahí están en Hechos de los Apóstoles, vaya a buscarlo si no leo la Biblia. Y dice que unos tipos se fueron a hacer exorcismos en nombre de Jesús porque les pareció bueno el negocio. Y cuenta la historia bíblica que los cascó el espíritu o el poseído, los cascó, que casi los desviven. Ujú. Y salieron corriendo semidesnudos. Y el espíritu les contestó cuando estaban en el exorcismo, ay, tan bonito, sí, yo lo conozco a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Ujú. Y los cascaron. Y literal, pues no pudieron hacer exorcismos en nombre de Jesús. Otro tema bíblico. Y esto ayuda mucho a la persona que tiene como líos con la iglesia, con la fe, porque eso abunda mucho hoy, ¿no? Sí. Que los falsos curas, que los falsos pastores, que si no es de una iglesia u otra no sirve, o que no vale porque no está con la iglesia tal, X, Y o Z. Bueno, en otro ejemplo bíblico, le van los apóstoles que eran chismosos. ¿Usted sabía? No. Los apóstoles eran chismosos. Eran envidiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, si usted mira, en ese relato cuentan que los apóstoles le van a contar a Jesús Ajá. que había un tipo que no tiene nombre en ese relato haciendo exorcismos en nombre de Jesús. Oiga Jesús, vimos un tipo haciendo liberación en su nombre y le dijimos que no, lo reprendimos. Dice la Biblia que Jesús le contestó, déjenlo. En otras palabras, sapo. ¿Sí? Porque el que actúa en mi nombre, el que sana o el que libera en mi nombre, no va luego a hablar mal de mí. Ok. Entonces, esa básicamente es como la explicación bíblica, digámoslo así, para el por qué uno hace esto. Sí. Porque ese señor no caminaba con los 12 apóstoles.
pero creía en Jesús. Y lo hacía en nombre de Jesús con fe. Y le funcionó. Entonces, si yo trabajo en esto, si vivo de esto, sin importar la iglesia, pues yo busco es que Dios obre en una persona u otra. Entonces, eso es lo que ayuda más. La fe al momento del don. Si queda el ritual, se lo presto. Y vamos mañana a hacer usted un exorcismo y mire qué pasa. ¿Qué tal que sea capaz? Tienes el don. Sí. O puede que no, que lo levanten. Entonces, más que todo depende de eso. Si tiene el don o no para hacer la situación. Ok. Pero sí existe el paso a paso. Claro, digo, ahí está en YouTube, ahí está en internet. Ritual del exorcismo, ahí está el ritual completo católico, en latín y español. Okay. Completico está el ritual ahí. Y usted lo puede descargar. Hasta se lo venden, ya está el libro impreso. Claro que le colocan la nota al principio, ¿no? Por favor, estas oraciones no las haga si no es un sacerdote o un presbítero. Él le pone la advertencia. Sí. Pues usted decide si se va a hacer exorcismo o no. Aquí hay una pregunta muy buena, y es si existe algún riesgo físico para ustedes de pronto de lo que me decía, que se salió el Chucky o se salió el espíritu y ustedes sean poseídos. Como tal, eso no. El riesgo es más, yo pienso que es la salud. O sea, si estamos con Angie, ¿era? Va a ser famosa. María, es que llaman María. Entonces, si María entra en posesión sí. y empieza a eso, a querer atacarnos, a tumbar las cosas, hay que cuidarla que no se haga daño a ella. Sí. ¿Sí? Si se viene a atacarme a mí, yo no me voy a dejar cascar. Tengo que defenderme. No atacarla a ella porque sé que no es ella, pero pues debemos cuidar la integridad de nosotros dos. Entonces el riesgo más que todo es físico. Okay. De que el poseído se maltrate, que en el peor de los casos se desviva o que lo llegue a joder a uno. Sí. ¿Sí? Entonces es un peligro físico real que debemos tener cuidado todos los días. Por eso uno busca personas que ayuden en el ministerio. Okay. No que hagan exorcismos, pero pues sí ayudan a contener, a orar, pero de otra manera a las personas. Ya que la bruja suya se me meta a mí, no, hasta allá no. No es como en la película que va saltando aquí Lucifer del uno al otro, por lo que le decía, tiene que tener ciertas condiciones. Sí. Pues, si usted no está embrujada, y usted es embrujado, y yo soy el otro embrujado, su bruja no viene para acá, no va para allá. Ya la de malas y compartimos bruja. Ahí sí, o sea, puede empezar el juego, el ping-pong. Allá se puede decir que hay como una protección, ¿no? O sea, yo puedo hacer el exorcismo, sí, bueno, usted, digamos, que ya tiene las habilidades, yo puedo hacer el exorcismo, pero voy confiado de que ese demonio, esa entidad no se me va a meter a mí como exorcista. Claro, porque el trabajo es personal. Claro, y pues uno ora, uno se protege, uno pide a Dios que lo selle, que lo guarde. Obviamente, yo no voy allá, llegó Julián el exorcista. Ajá. No, en nombre de Jesús vengo a ayudarte. Okay. No soy yo. ¿Cuál ha sido el caso así que usted diga es el más difícil que he tenido en los años que llevo haciendo esto? No, casos muchos. El más. El que le contaba del futbolista, del hincha, del barrista, pues fue uno muy interesante. Sí. Por cómo se dieron las cosas, ¿sí? Casos fuertes, bueno, a ver. Una niña, 14 años. Ok. ¿Cuántos tiene María? Ah, no, ya María. Una niña de 14 años. Sí. El caso fue que el papá se separó de la mamá. Entonces la mamá quedó disgustada y le mandó a hacer brujería al marido. Sí. Y lastimosamente la brujería le cayó a la niña. Okay. Y la poseída fue la niña. Ok. Eso le empezó a ella a los 12 años. Llegó a nosotros a los 14 años. ¿Sí? Y ella lo sentía a uno, digámoslo así, del tercer piso al primero, donde trabajamos en el momento. Ella estaba en el primer piso esperando con el ayudante y le dice al ayudante, ya viene. Se transformaba sola con el solo hecho de percibir que uno estaba ahí. Tenía 13, 14 años, nos tocaba entre 3 y 4 sostenerla. Okay. Alguna vez llegué yo a la sesión y habían 2 y literal ya estaba ella levantada sobre el piso, pues teniéndola obviamente ellos, pero estaba más o menos a esta altura sola, sosteniéndola de la fuerza que ella hacía en la posesión. Ok, ¿sí? Entiendo. Y ella lloraba, pues ya cuando volvía no quería comer, estaba aburrida de sentirse así, pues a esa edad. O sea, fue un caso muy fuerte por lo emocional que significó y también pues por lo que le habían hecho. Gracias a Dios se liberó. Sé que está bien porque en algún tiempo tuvimos contacto con la familia. Y lo peor del caso fue que a ella la poseía un alma de una señora, muerta obviamente. La difunta había perdido a su hijo. ¿Sí? O sea, era una mamá que se le murió primero el hijo. ¿Te cuenta la Llorona? Sí. Algo así. Entonces la señora o el alma perdió a su hijo. La bruja o el brujo que buscaron le prometió a la muerta que le devolvía el alma de su hijo.
Y ahí pues como que empezó la lucha de esa entidad pues por lo que le prometió el brujo. Entonces los muertos, con lo que hemos analizado y la experiencia obviamente, las almas no son malas, ¿sí? O sea, no quiere decir que a todos los muertos los van a usar. También toca hacer una aclaración. No es que llegó el brujo allá y ay, quiero mañana y voy a jugar con esta alma. No. También toca tener requisitos. Entonces, esa alma pues la perturban en busca de algo. En este caso, esa alma pues tenía la necesidad de su hija. Sí. No había descansado, no había trascendido, como tú lo llames. Bueno, el último exorcismo que esta persona tuvo, después de todo... el alma era indígena, ni siquiera hablaba español. Ok. Entonces nos insultaba y todo este cuento pues, en un idioma indígena. Tantos que hay en este país y en el mundo. Entonces, en ese tiempo, pues tocó grabarla, buscar ayuda. Venga, ¿esto qué es? ¿Qué están hablando? Como intentar buscarle el idioma a esa cosa. Sí. Para empezar a responderle en ese idioma. Y fue ahí donde entendimos, pues, qué quería ella. En el último exorcismo, literal, la niña se levanta y como si bajara algo y lo abraza y lo arrulla y le da un beso y se fue. Y no volvió a manifestarse. Okay. Entonces fue como si literalmente con la oración la mamá se hubiera reunido con su bebé y descansó y se fue. Okay, fue muy fuerte porque fue muy emocional para todo lo que pasó. Interesante. Y hablando del tema de los jóvenes, bueno, yo creo que uno dice que los jóvenes, pero todo el que le inquiete el tema de lo paranormal, busca lo primero que uno encuentra en internet. Y cuando usted busca algo que lo acerque a usted a lo paranormal, encuentra una tablita que ha sido muy conocida, hasta nombres de películas tiene, y es la Ouija, ¿sí? Digamos, esas tablas, en específico la Ouija o algunos juegos que tienen los jóvenes de ahorita y de antes para abrir esos portales y tener contacto con los espíritus. ¿Eso es real? ¿Si son portales? ¿Sí sirven para abrir esos portales? ¿O cómo funciona esa cuestión de la tan nombrada Ouija? Sí. ¿Han escuchado de Charlie Charlie? Sí. Bueno, entonces diferentes juegos o búsquedas de lo paranormal han empezado en la vida o en el mundo. Hoy en día, como tú lo ves por el internet, todo está en TikTok. Ahí está, busque brujería, ahí está el ritual, haga esto, quite esto, ponga esto. Sí. Lo mismo que decíamos, pues el ritual o las cosas de Dios están en TikTok, en internet. La brujería es igual, usted encuentra todo, le explican cómo lo haga, qué busque, qué te... Yo le digo a la gente, pues si quiere hacerlo, vaya, hágalo. Vaya, hágalo. El problema es que le funcione. Sí. Claro, todo es energía. Todo esto que se mueve es mucha energía, positiva, negativa, el bien, el mal. Entonces cuando tú juegas y le pones pues la fe que eso va a pasar, pues va a pasar. Puede que se abra el portal y que literal venga algo con lo que usted está invocando en la Ouija, con Charlie Charlie, o el simple hecho de usted llamar algo. Por eso la gente pacta, ¿no? Como que su ritual, que el círculo, que las velas, que el fuego, y rezo, invoco a Satanás y se le apareció. Pues, córrale o hágale. No pasó. Pues claro, puede pasar. Depende de mí. Como le decía, tanto para el bien, para el mal. Yo cojo este vaso, le eché agua y quiero que Pepita Pérez me ame. Lo escupí. Ya, le eché fluidos. Le pongo fe, lo oro. Para el mal, obviamente, y se lo doy. Si le funciona. Ok. Puede que le funcione. Puede que no le funcione. Porque también lleva la intención. Lo que le decía. ¿Sí? Yo le pongo fe a esto, que este vaso de agua me va a sanar. Vamos a la inversa. Yo creo en Dios y el agua es vida y le pongo fe que esta agua me va a sanar y me la tomé con fe. Se sanó. Porque es la fe que uno le pone a las cosas. Buenas y malas. Sí. Hay elementos, como lo decíamos al principio en las películas, que ustedes tengan, que son elementos físicos, por ejemplo, que el rosario, que el crucifijo, que la Biblia, especiales para estos rituales de liberación. Sí, claro. Se usan algunos elementos, el kit de limpieza. El kit. Se usan para atormentar y para confirmar y descartar. Sí. ¿Sí? Lo más típico es, pues, la Biblia. En ciertos exorcismos se recitan salmos, se recitan versículos, entonces pues no puede faltar la Biblia. Sí. El rosario, claro que sí, hay espíritus y entidades que no soportan a la Virgen María. Okay. ¿Sí? Los tortura, eso es una realidad, nombrarla, orar, cantar. Tuvimos una paciente que usted le hacía la oración que quisiera, se reía, le contestaba uno el Padre Nuestro,
cantaba con las canciones con uno, pero metíamos a María y se revolcaba. Ok. Sacamos la imagen de María, a ver, sígase riendo. Y le pasaba. ¿Sí? La medalla de San Benito, entonces se coloca sobre el cuerpo, y me quema, me pica, quítemela. No puede. Un poseído real, por ejemplo, literal, digamos, acá está la Virgen. Esta es la práctica, ¿no? Sí. Ahí está. Como que rápido. Entonces, un poseído literal no le sostiene la mirada a un objeto bendecido, Ujú. a un crucifijo. No es capaz. Lo que está dentro, como tiene aversión a lo sagrado, es otro síntoma de un posible poseído. Es eso, la aversión a lo sagrado. Entonces, no puede ver un objeto cristiano, no puede ver la Biblia, no lo dejan entrar a la iglesia porque tiene esa característica, aversión a lo sagrado, así se llama. Ujú. Y por eso se usan esos elementos en el exorcismo, el agua exorcizada, entonces me quema, Ok, ok. sí, eso, claro, se usan. Esos son los elementos más comunes, rosario, la Biblia, las medallas, los crucifijos y el agua. Bueno, hablábamos antes de comenzar también la entrevista y por chat y decía que lo que también que se pretende es que todo esto que vamos a visibilizar, que vamos a hablar, acerque a las familias, acerquen a las personas también a Dios, ¿sí? A la tranquilidad, a estar en familia. Porque decimos que todos estos temas nos deben acercar más a Dios, que es el fin último también pues de su función, ¿no? También de acercar a las familias a ello. Claro, familia que reza unida permanece unida, era la Ok. típica frase de hace muchos años y sigue manteniéndose hoy en día esa famosa frase. Claro, mucha gente cuando sufre un ataque espiritual, cuando está embrujado, poseído, todo este tema con nosotros, que viene a cita y eso, sí, literalmente le cambia la vida, lo acerca más a Dios. Esa es la tarea, muchas veces le toca a uno enfrentar esto Ujú. para cambiar y un proceso de brujería lo termina convirtiendo, acercando a Dios. No volviéndolo fanático, obviamente, pero sí hay mucha gente que no era de cosas de Dios, después de pasar un tema de esto, literal él y obviamente de su familia que vio lo que pasó, Sí. pues terminan uniéndose y acercándose a Dios. Y pues sí, esa es la tarea, que estemos más cerca a Dios. No nos hace invulnerables, sí, porque pues como le decía al principio, puede caerle a cualquiera, pero estar unidos, estar cerca de Dios o de lo espiritual positivo, pues sí hace más difícil que lo negativo nos entre. Un brujo muy conocido de otro país, sí, me reservo el nombre pues por temas de derecho de autor y todo este cuento, pero hay un brujo muy conocido que habla en las redes, que cuenta sus cuentos como si nada, y este brujo dice, a un verdadero cristiano yo no le puedo trabajar, así le haga lo que le haga. Entonces le pregunto yo hoy a usted, ¿usted es un verdadero cristiano o medias tintas? ¿Sí? Él manifiesta eso. Yo no puedo trabajar a un cristiano de verdad siquiera, porque está protegido por eso, por Jesús, por su ángel, por lo que sea, y no le entra. Ok. Y este hombre contaba en las experiencias de lo que él ha vivido, que un día fue a un cementerio, porque pues necesitaban un difunto para trabajar. Y estas personas pues obviamente tienen que tener alianzas con los que trabajan ahí. Ujú. De una u otra forma pasa, tristemente, sí, bueno, ¿qué se puede hacer? Y cuenta el brujo que al llegar a la tumba elegida, al ya abrirlo, al empezar el ritual, algo se le apareció y que le dijo que a este no, que este era mío. Y a ese difunto no lo pudo trabajar. Y lo sacaron corriendo al brujo mayor de ese país del cementerio. Ok. Entonces, teóricamente, sí, si estoy cerca de Dios y de verdad soy de Dios, es más difícil que el mal me ataque. No imposible, pero va a ser más difícil. Ok, ya que estamos hablando de las familias y toda esta cuestión, ¿hay alguna oración que nos recomendaría para fortalecer, digamos, la paz en el hogar o para también blindarnos un poco de estas cuestiones de lo paranormal o las cuestiones de que hacen las personas malintencionadas ante la familia o alguien? ¿Hay alguna oración que de pronto a usted le guste mucho y que diga, venga, es bonita? Ahí en este tema entran los sacramentales. Ok. ¿Sí? Los sacramentales son parte de los elementos de fe de protección más importantes. ¿Qué son los sacramentales? Los principales, el agua, la sal y aceite exorcizado. Ujú. ¿Sí? Esos son los elementos de protección físicos como más conocidos que uno puede ver. Entonces se le recomienda a la gente mantener estos tres en la casa. Rociar frecuentemente la casa con agüita, ungir las puertas y ventanas con aceite,
ungir su cuerpo pidiendo protección, que se sellen, que Dios lo guarde, esparcir la sal o colocarla en ciertos lugares para alejar las infestaciones, para alejar el mal, las medallas, los rosarios, colocados en ciertas posiciones de los hogares. Esos son los elementos más de protección que uno maneja. En cuanto a oraciones, la oración de San Benito, la que trae ya la medalla, si la han visto, la sola medalla, es una oración de exorcismo. Esa medallita ya es un exorcismo que está ahí, que usted puede aprender y lo ora en casa, lo ora con fe. El Salmo 91, que es muy conocido, pues muchos lo usan para eso. El Salmo 27, el Salmo 54. Y sobre todo pienso que es la fe, la mejor oración la que me nace a mí. Más que repetir un rezo, lo que me nace a mí para entregarle a Dios. Orar, pero con fe, sintiéndolo. Sí. Monseñor, bueno, agradecerle pues la oportunidad de que usted esté acá mostrándonos todos estos temas en nuestra tercera temporada ya de este gran podcast de Ángelo Ávila. Y quiero que le hagamos una invitación desde lo que usted le nazca en este momento, como se esté sintiendo, allá a la cámara, a las personas que nos están viendo, y le dejemos un mensaje, el mensaje que usted quiera dejarle a las familias el día de hoy. Bueno. ¿Qué les puedo yo decir? Miren, de verdad la brujería, la hechicería, el fenómeno paranormal es una realidad, ¿sí? Es una realidad que está en el día a día y que quizá le puede pasar a usted. Lo que más le recomiendo a la gente es no juegue con eso, ¿sí? No se ponga a abrir puertas, a buscar pendejadas, si a usted se la hicieron, si lo dejaron, no busque eso, porque lastimosamente la brujería termina devolviéndose. ¿Sí? Usted es el que termina sufriendo si ha pagado eso. Si ya lo hizo, arrepiéntase. Busque una iglesia, busque un cura, confiésese. ¿Sí? No hagan eso, porque de verdad eso se le devuelve a usted y a sus generaciones. Si está pasando por algo de esto que hemos hablado, busque ayuda. ¿Sí? No se quede así, no se acostumbre a vivir embrujado. Si quiere buscar ayuda con nosotros, pues bienvenido es, claro. O donde usted quiera, donde se sienta cómodo. ¿Puedo dar las redes sociales o no las puedo dar? Esa era la otra parte. Ahorita. Sí, ¿no? Cuéntenos de absolutamente todo, monseñor, lo que usted haga, ¿sí? Para eso están las cámaras y háganos la invitación también. Si alguien necesita realmente, pues, ayuda, alguien se siente que necesita, ¿sí? A veces uno va al psicólogo, va uno al médico, va a todo, pero no acude a algo también espiritual. Entonces, también háganos la invitación. Bueno, entonces sí, lo espiritual también sirve. Y a veces funciona pues para terminar de descartar lo que está pasando en mi vida. Entonces nosotros ya como comunidad, de lo que pasa, lo que hemos hablado, pues trabajamos atendiendo personas en citas. Y literal, es como si fuera una consulta pues con el médico o el psicólogo, pero en este caso es espiritual. Y se escucha a la persona por lo que le esté pasando, sea brujería o no. Entonces si usted desea ayuda puede contactarnos a nosotros. Nuestra comunidad está aquí en Bucaramanga, en el barrio Alfonso López. Es la única sede de atención que hay en este momento, ¿sí? Y usted puede sacar una cita y ir a hablar con nosotros. Lo escuchamos, miramos, oramos, descartamos, pues qué pasa. En las redes sociales aparecemos en todas las redes como @reverendo Julián Carreño. Se dejaron así porque pues así se crearon. Y ya para cambiarlas hoy en día, pues dicen que no funciona cambiarlas. Entonces, en todos lados estamos así, @reverendo Julián Carreño, ahí está la dirección, ahí están los números, pues contáctenos y con mucho gusto pues les ayudaremos si usted lo permite. Monseñor, muchísimas gracias.